Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la segunda carta a Timoteo. Recordemos que estábamos hablando del carácter de los hombres en los postreros días y decía eh, el verso 2 del capítulo 3 aquí de 1 Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Pablo está hablando a Timoteo en los postreros días y hablábamos que los postreros días no es en el futuro, no es más para adelante, no. Estamos en los postreros días desde que Jesús en Pentecostés, ¿verdad? Desde que Jesús se fue y dijo que viene, ya esos son los postreros días, nosotros estamos dentro de los postreros días. Entonces, dice el verso 10, aquí vamos a hablar de lo que es el tema, el hombre de Dios y la palabra de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo en el verso 10 del 3, pero tú, o sea, está hablando a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así le dice Pablo a Timoteo, les habla, ¿verdad? De que realmente que Timoteo ha seguido su doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de Pablo? La doctrina de Pablo es la misma de Jesús, la que Jesús le enseñó a sus discípulos, le enseñó a sus apóstoles, y es la que usted y yo hoy debemos de llevar. Por eso, cuando hablamos de el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, nosotros necesariamente tenemos que conocer la Biblia entera, tenemos que ver la Biblia entera, pero la doctrina de nuestro Señor Jesucristo está en el Nuevo Testamento, aunque se hable de Él en el Viejo. Usted puede revisar todo, pero realmente la doctrina de los apóstoles es la que usted y yo hoy es la necesaria para nuestra salvación. Entonces le dice en el verso 10, Pablo a Timoteo 3:10, pero tú, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Tú conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor, mi fuerza para soportar las dificultades. Podemos ver a 1 Corintios 4:6 como a Filipenses 2:22. Entonces, dice el verso 11, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, tú has visto todo, Timoteo. ¿Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, en Iconio y Listra? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso.
Hechos 13:45, Hechos 14:2-19. Dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aquí hago un pare. Mire, él le dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. En el primer siglo ellos fueron perseguidos, ellos fueron maltratados, todos sabemos la historia. Hoy en día no deja de ser cierto de que el cristiano en mucha parte va a ser maltratado también, y sobre todo de personas que lo van a adversar. Y fíjese esto, lo grande de esto es que a veces lo contrario de un cristiano es otro cristiano. ¿Por qué? Porque si usted viene con la doctrina que Pablo está hablando aquí, de la doctrina de Cristo, y el otro tiene una doctrina que no es la de la iglesia, porque se dice que es de la iglesia, pero te quieren hacer creer, ¿verdad? O que tú obedezcas una doctrina que no es la del Señor. Y por eso se habla de la importancia de ofrendar, de cómo se debe adorar al Señor, ¿verdad? Pero hay quienes adoran al Señor diferente a como está establecido en la palabra. Y ya eso no trae problemas. Por eso dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y no solamente persecución, como decíamos en el primer siglo que sufría, sino que cuando usted predica de que ya no debemos de diezmar, sino ofrendar, porque el diezmo sí es bíblico, pero para el pueblo, para los judíos, para el pueblo de Israel, pero ya en este momento hay que ofrendar voluntariamente. Primera de Corintios 16, 1 y 2, segunda de Corintios 9, 6, 7, como también podemos leer a Corintios 8 y 9, usted se da cuenta de que los que no lo hacen como debe ser la Biblia, ofrendar voluntariamente, te quieren meter un diezmo. Entonces ya es una persecución en el sentido de que siempre hay, ¿verdad? Vamos a decir, son adversos a lo que realmente dice la palabra. Entonces, todos los que quieren vivir en piedad, viven realmente, que todo el que desee, perdón, vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Salmo 34, 19, Mateo 16, 24, Primera Tesalonicenses 3, 13. Dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. ¿Y cómo está el mundo? La gente engañándose entre sí, realmente. Podemos ver a 2 Timoteo 2:16, Tito 3:3, ¿verdad? Dice el verso 14, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y es muy importante ver esto. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y qué es lo que ha aprendido Timoteo? De la gracia del Señor. ¿En mano de quién? Del mismo Pablo. Y Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabe que es la verdad. Después de todo, conoce muy bien a quienes te lo han enseñado. Segunda de Timoteo 1:13, dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, no por la ley, porque estamos bajo la gracia. Entonces él dice, por la fe en Cristo Jesús. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprenda a confiar más en Jesucristo y así sea salvo. Segunda de Timoteo 1:5, Juan 5:39, dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, si hay un punto que quiero explicar es este. Lo que hemos leído, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho,
Pero yo quiero que le demos mucha mente a este 16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es sencillo. La Biblia es lo que necesitamos para nuestra salvación. Cuando digo que necesitamos, es porque lo que necesitamos saber está en ella. Nosotros no necesitamos un libro del ingeniero tal, del hermano tal, que ayudan y que te mantienen, perfecto. Pero lo que necesitamos saber está aquí. Simplemente, yo no necesito un libro aparte, por eso no leemos libros aquí aparte, de fulana de tal, de Elena de que yo quién, no. Lo que necesitamos saber y lo útil para nuestra salvación está aquí, en la palabra. Toda la escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. La necesitamos por eso. Y utilidad para qué? Para enseñar. Lo que yo necesito aprender está en la palabra, no en un libro que haya escrito un líder o un pastor o fulanito, que yo le traiga un libro que yo, no, para nada. Qué bueno aprender, qué bueno leer, es verdad, pero lo que necesitamos para la salvación, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La Biblia me va a corregir lo que yo estoy haciendo mal, para instruir en justicia. Lo que necesitamos, mi querido, mi querida, es la palabra del Señor. Simplemente, por eso dice la palabra, escudriñar la palabra, porque me parece a mí, y esta es la verdad. Conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Usted podría, de aquel lado del televisor, estar diciendo, mira esto, aunque yo tengo un libro, perfecto, lea su libro, pero lo que usted necesita saber, todo acerca de Dios, acerca de su salvación, está aquí, porque en ella es que Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra, Hebreos 1, 1 y 2. Entonces realmente tengamos eso muy en mente. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, mi querido, mi querida, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Romanos 15:4, segunda de Pedro 20:21. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Quien nos prepara, quien nos acerca a la perfección, es la palabra de Dios, no otro libro que haya hecho una persona X. Cuando se habla de inspirada por Dios, esto constituye la más importante declaración de la Escritura acerca de sí misma y significa que ella es el fruto del creativo espíritu de Dios por su expresión divina en el sentido estricto y se llama la palabra de Dios. La autoridad, sobre todo, está aquí. El Señor nos habla a través de ella. Aquí Pablo solo afirma que ha sido inspirada por Dios y no por la sabiduría humana, sin explicar el proceso. En otros lugares se refiere al papel del Espíritu Santo en la producción de la palabra escrita. La inspiración abarca tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por eso las escrituras estaban sin error en la inspiración de los escritos originales. La acción del Espíritu Santo fue lo que originó y dirigió la profecía, moviéndose, llevando a los profetas con sus distintas personalidades a expresar este mensaje. La importancia de la palabra del Señor. El Señor me ha hablado hoy, el Espíritu Santo me ha hablado hoy. Pues claro, le he hablado porque a través de su palabra lo estamos leyendo. El Señor habla, sí habla, a través de su palabra. Esta palabra es inspirada por ¿quién? Por Dios. Entonces, usted puede ver a 1 Corintios 2, 9 al 15, 2 de Pedro 1, 21. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. 1 de Timoteo 6, 11, 2 de Timoteo 2, 21.
Cuando habla de hombre de Dios, esto puede ser un título general para todo cristiano o puede referirse especialmente a los que tenían responsabilidades en la iglesia, lo que incluye a Timoteo. Primera de Timoteo 6:11. Cuando habla de ser perfecto, es decir, capacitado para poder cumplir su ministerio. Ya para terminar, mi querido, los engañadores religiosos degeneran continuamente e irán de mal en peor. Los engañadores, por más que usted vea, irán de mal en peor, como puede ver el verso 13. Y Timoteo padecerá persecución al oponerse. Verso 12. Sin embargo, tiene como ejemplo la propia perseverancia de Pablo en los versos 10 y 11. Y encontrará fuerza y estabilidad en las escrituras, en los versos 14 y 17. Ser como Dios quiere que seamos es vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esto implica estudiar y aplicar la escritura. Aquellos que lo hacen, estos se convierten en una viva reprobación de lo que no lo hacen y por tanto a menudo sufren persecución. A medida que nosotros vamos explicando la palabra y vamos poniendo las cosas como son, como dice la palabra, vamos a encontrar quienes se oponen. Mira, eso no es como él dice. Bueno, pero ahí está la palabra, ahí están los versículos que hemos dicho, ahí está todo. Si usted va a pelear, no pelee conmigo, usted coge su palabra y dice, mira, lo que él está diciendo no es así por el tiempo. Ahí está la palabra. Pero realmente, como decíamos, todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación está aquí. Simplemente lo que tenemos es que obedecerla. Una persona me habla, un líder me habla, un pastor me habla, no hay problema. Ahora, lo que yo tengo es que esto es lo que me va a mí, que tiene que combinarme con lo que me están diciendo. No porque cualquier hombre me diga, vamos a hacer esto, yo tengo que hacerlo. No porque yo le diga a usted que tiene que hacerlo así, que lo haga, no. Usted tiene que verificar su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por la fe creemos absolutamente en la inspiración divina de la Escritura. De ahí que la gente de fe tenga en alta estima la palabra. Yo no creo en la Biblia, usted no tiene fe. Si usted tiene fe, usted cree en la Biblia, porque usted entonces al tener fe, usted sabe que esto lo es inspirado por Dios. Que esto lo ha hecho Dios. De ahí que la gente tenga fe en alta estima la Biblia y sea capaz de enfrentar firmemente a quienes se le oponen. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, realmente, para entonces venir con el capítulo 4, donde Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Yo estoy predicando aquí. Bueno, yo tengo que hacerlo porque si yo milito aquí, si aquí que está mi jefe, si mi jefe dice vayan y prediquen la palabra, yo tengo que predicar la palabra, entonces tengo que hacerlo. Ahora, yo no puedo predicar mi palabra, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Y aquí está. Pero que tenemos que también estar claro que debemos predicar la palabra, pero la mejor predicación que podemos hacer es con nuestros hechos. Y ahí yo trabajo en mi vida para que mi vida cambie para bien cada día más y pueda tener testimonio. Gracias por su sintonía. Lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Recuerden que venimos con el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.